Bueno, pues muy buenas a todos, muy bienvenidos como siempre a este canal. En el día de hoy, tenemos un PowerPoint con diferentes imágenes que vamos a ver ahora mismo y vamos a tratar un tema que yo creo que es de sumo interés, como es el texto publicado en el año 1923 por Ortega y Gasset que se llama Sobre el punto de vista en las artes. Yo he hecho una lectura y un pequeño análisis del texto y voy a acompañarlo de diferentes imágenes para que vosotros podáis observarlo. Este texto o el análisis de este texto viene al hilo de la publicación en este mes de febrero del año 2024 de la revista de Occidente con este número que está dedicado a el tema del punto de vista en las artes analizado por diferentes autores, pero que incluye también el texto de Ortega y Gasset. No es la primera vez, por supuesto, que este texto, que esta revista dedica temas exclusivos a Ortega. Ya lo hicieron en el número 489 con la deshumanización del arte. Ahí veis el arte deshumanizado desde la globalización, es decir, se plantea un tema y diferentes autores reflexionan acerca de él, en este caso con textos de Ortega y Gasset. Pero bueno, como os digo, a mí me ha resultado de sumo interés y por tanto me parece interesante poder analizarlo aquí con vosotros. Así que voy a compartir el PowerPoint y nos ponemos enseguida a verlo. Bien, comparto la pantalla. Vale, aquí tenemos el PowerPoint. Vale, vamos con ello. Vale, aquí tenéis, lo voy a hacer grande para que todos podamos verlo. Vale, vamos a ver si puedo. Yo creo que sí, ahí está. Vale, y vamos a analizar este texto de Ortega y Gasset, como os digo, que se titula Sobre el punto de vista en las artes. Dice Ortega que con la llegada del cine, aquí tenemos una imagen de la primera película que se rodó, que es la salida de unos trabajadores de la fábrica, de una fábrica, creo que era una fábrica de relojes además. Bueno, dice Ortega que con la llegada del cine, la realidad, que en su momento pareció consistir en una infinidad de hechos cristalizados, quietos en su congelación, se liquida, mana y toma un andar fluvial. Es decir, frente a la imagen sin movimiento, pues tendríamos esta imagen en movimiento. Quien varía, quien se desplaza en la pintura y con sus desplazamientos produce la diversidad de aspectos y estilos, es el punto de vista del pintor. Toda imagen sensible arrastra el sino inexorable de su localización, es decir, que la imagen nos presenta algo visto desde un punto de vista determinado. La visión próxima, y esto es importante porque aquí pasa a definir lo que sería la visión próxima y la visión lejana, la visión próxima organiza el campo visual imponiéndole una jerarquía óptica. Un núcleo central privilegiado se articula sobre el área circundante. El objeto cercano es el héroe. En la visión lejana, en cambio, no fija un objeto próximo, sino que la mirada, quieta pero libre, prolonga su campo de visión hasta el límite del campo visual. Todo se presenta sumergido en una democracia óptica. Todo es fondo confuso, casi informe. Da la impresión de que esta obra que tenemos se acercaría más a esa visión próxima, mientras que un paisaje, tal como lo ha definido Ortega, se acercaría más a esta visión lejana. La visión próxima tiene un carácter táctil. A medida que el objeto se aleja, la mirada pierde su virtud de mano y se va haciendo pura visión. Las cosas, al distanciarse, dejan de ser volúmenes plenos, duros, compactos y se vuelven netos entes cromáticos sin resistencia, solidez y convexidad. Al pasar un objeto de visión próxima a lejana, se fantasmagoriza. En la visión lejana no miramos ningún punto, intentamos abarcar la totalidad de nuestro campo visual, incluso sus bordes. El objeto en la visión lejana no está más distante de nosotros que el visto en la proximidad, lo cual es una paradoja, sino al revés, más cercano, ya que la visión comienza en nuestra córnea.
Nuestra visión, en vez de proyectarse más lejos, se ha retraído a lo próximo, nos dice Ortega. Muy interesante, ¿eh? Estas reflexiones, yo creo, acerca de la visión próxima, cercana, y qué es lo que nos afectaría a nuestro ojo cuando miramos una obra de este tipo. En la historia de la pintura, continúa, desde Giotto, la mirada del pintor se desplaza. Primero se fija en el cuerpo o volumen del objeto, luego en lo que hay entre el cuerpo y el ojo, es decir, en el hueco y cómo éste se halla delante de los cuerpos. El itinerario de la mirada pictórica es un retroceso de lo distante hacia lo inmediato al ojo. Según esto, la evolución de la pintura occidental consistiría en un retraimiento desde el objeto hasta el sujeto pintor. Y lo que va a hacer ahora es analizar obras de diferentes artistas para que veamos en qué consiste este punto de vista en las artes y el cambio de punto de vista en las artes. Así comienza diciendo que en el 480, como en estas pinturas de Giotto, cada objeto aparece con inequívoca solidez. No hay diferencia en el modo de tratar las cosas en el primer plano y en el último. El artista se contenta con representar más pequeño, lejano, que lo que está próximo, pero pinta del mismo modo uno y otro. Pictóricamente, todo en estos cuadros es primer plano, es decir, todo está pintado desde cerca. El cuadro primitivo es, en cierto modo, la adicción de muchos pequeños cuadros, cada cual independiente y pintado desde un punto de vista próximo. El pintor ha dirigido una mirada exclusiva y analítica a cada uno de los objetos. Durante el Renacimiento, en cambio, la visión próxima es exclusivista. Rafael Sanzio, por ejemplo, aquí tenemos los desposorios de la Virgen María, no modifica ese punto de vista, pero introduce en el cuadro un elemento abstracto que le proporciona cierta unidad, y es la composición o arquitectura. Es decir, sigue pintando cosa por cosa, lo mismo que hacían los primitivos, pero introduce este edificio que nosotros tenemos al fondo. La época de transición podría comenzar con pintores venecianos como Tintoretto o el Greco. Ya sabéis que el Greco nació en la isla de Creta, pero en ese momento Creta era una posesión de Venecia y su padre, que tenía posibles, lo envió a estudiar allí. El Greco es un pintor de formación veneciana, con una pequeña estancia en Roma y después con su traslado a España, primero para trabajar en el Escorial y después para trabajar en Toledo, donde bueno, pues permaneció el resto de su vida. Pero bueno, lo que decimos es que esta época de transición, nos dice Ortega y Gasset, que comenzaría con pintores venecianos como Tintoretto o el Greco. Autores dice que sienten los problemas del hueco sin acometerlo realmente. Desde su iniciación en el arte veneciano, este propende a una visión lejana de las cosas. Sin embargo, falta resolución para abandonar el punto de vista próximo y analítico. El siguiente paso, en lo que sería la historia del arte, vendría con el claroscuro. Y dice Ortega que el claroscuro sería una innovación radical y profunda. Mientras la pupila del pintor busca el cuerpo de las cosas, los objetos que habitan en el área pintada reclamarán, cada uno para sí, un punto de vista exclusivo y privilegiado. El cuadro poseerá una constitución feudal donde cada elemento hará valer sus derechos personales, pero se introduce un nuevo objeto. Este objeto mágico es la luz, y es ella una y única en toda la composición. La unidad de iluminación o claro-oscuro impone un punto de vista único. El pintor tiene que ver el conjunto de su obra inmerso en un amplio objeto.
Este objeto por sí empieza a ser desatendido y no tener otro papel que servir de sostén y fondo a la luz sobre él. O sea, aquí lo importante no es en la temática, no son los personajes, no son los objetos que aparecen, sino que lo importante es la luz y cómo esta gradación de la luz afecta a las personas y objetos que aparecen en el cuadro. Se persigue, dice Ortega, la trayectoria de la luz, insistiendo en su resbalar sobre la que los volúmenes, o la luz, de la manera en la que incide sobre los volúmenes o sobre los bultos. Ha habido, pues, en este momento, nos dice Ortega, un retraimiento de la mirada que deja de ser mano y suelta la presa del cuerpo redondo. Ahora, el rayo visual se detiene donde el cuerpo comienza y la luz sobre él cae fúlgida. De allí va a buscar esa luz otro lugar de otro objeto, cualquiera donde vibra pareja intensidad de iluminación. El siguiente paso dice Ortega, que lo da Diego Velázquez, con una audacia formidable. Y él ejecuta el gran acto de desdén llamado a suscitar toda una nueva pintura, porque lo que hace Velázquez es que detiene la pupila. Eso es lo que dice Ortega. Nada más. En esto consiste la gigantesca revolución de este autor. Hasta entonces, la pupila del pintor había girado en torno a cada objeto, siguiendo una órbita servil. Velázquez lo que hace es que resuelve fijar despóticamente el punto de vista. Todo el cuadro nacerá de un solo acto de visión y las cosas, cada una de ellas, habrán de esforzarse por llegar como puedan hasta el rayo visual. Rígido, el aparato ocular lanza su rayo visor recto, sin desviación a uno u otro lado, sin preferencia por cosa alguna. Cuando este rayo visual tropieza con algo, no se fija en ello y consecuentemente queda algo convertido, no en cuerpo redondo, sino en una superficie que intercepta la visión. El punto de vista, entonces, nos dice Ortega, se ha retraído, se ha alejado del objeto y de la visión próxima. Hemos pasado a la visión lejana, que, en rigor, es aún más próxima, según nos explicaba antes, que aquella, que la primera. Entre los cuerpos y la pupila se intercala el objeto más inmediato, es decir, el hueco, el aire. Los impresionistas, bueno, Velázquez también coqueteó con el impresionismo, con los paisajes de la Villa Medici, pero bueno, ya nos vamos a la segunda mitad del siglo XIX, en donde los impresionistas traen el fondo del hueco al primer término, nos dice Ortega. La pintura propende a hacerse plana como lo es el lienzo. Se llega a la eliminación de toda resonancia táctil y corpórea. Empiezan las figuras a ser irreconocibles. En vez de pintar los objetos como se ven, se pinta el ver mismo. En vez de un objeto, una impresión, es decir, se pinta un montón de sensaciones. El arte se ha retirado en este momento por completo del mundo y empieza a atender la actividad del sujeto. Las sensaciones, dice Ortega, son estados subjetivos a través de los cuales, por medio de los cuales, las cosas nos aparecen. El punto de vista continúa su inexorable trayectoria de retraimiento. El siguiente avance lo tendríamos con el cubismo, nos dice, del cual, bueno, tenemos aquí una obra de Cézanne, porque como bien sabéis, Cézanne es una de las grandes influencias para los pintores cubistas, por ejemplo, en las primeras obras que realiza tanto Braque como Pablo Picasso, ¿no? En cuanto al cubismo, nos dice Ortega, Giotto busca el volumen propio de cada cosa en sus pinturas, su corporeidad realísima y tangible. Antes de Giotto, solo se conocía la imagen bizantina
que tenía dos dimensiones, como sabéis. Giotto no es que solamente introduzca el sentimiento en los cuadros, sino que introduce también, como veis, esa sensación de tercera dimensión. Pero antes, y con estos famosos iconos bizantinos, si queréis, pues lo que tenemos es una imagen bizantina en dos dimensiones. Cézanne, en este caso, por el contrario, dice Ortega, sustituye a los cuerpos de las cosas por volúmenes irreales de pura invención, que solo tienen con ellos lo que sería un nexo metafórico. Desde él, la pintura desde Cézanne no solo pinta ideas, que son también objetos, pero objetos ideales, inmanentes al sujeto e intrasubjetivos. Por su parte, Picasso, en sus cuadros, aniquila la forma cerrada del objeto y anota simplemente trozos de él. Una ceja, un bigote, una nariz, son otra visión, ¿no? Y también, si queremos, otra misión, que sirve a la cifra simbólica de las ideas, ¿no? Bien, un punto de vista solo será posible si, dice Ortega, saltando detrás de la retina, invertía por completo la pintura su función y en vez de meternos dentro de lo que está afuera, se esforzaba por volcar sobre el lienzo lo que está dentro, es decir, los objetos inventados. Los ojos, nuestros ojos, son ahora, con este tipo de obras, surtidores de irrealidad. Terminamos con una frase maravillosa que yo creo que podríamos aplicar o convertir en el inicio, si queréis, de este vídeo y que dice lo siguiente. La ley pictórica dice que primero se pintan cosas, luego sensaciones y por último ideas. Muy bien, pues dejamos de compartir. Este es nuestro vídeo de hoy, ¿vale? Yo espero que os haya gustado y os haya parecido interesante. Me interesaría, la verdad, que dejarais un comentario acerca de este texto de Ortega y Gasset sobre el punto de vista en las artes. ¿Qué es lo que os parece a vosotros este pequeño análisis que nosotros hemos hecho, esta rápida evolución de la pintura desde el 480 hasta el comienzo de la vanguardia? Tened en cuenta también, hemos dicho que el texto se escribió en el año 1923. Entonces, bueno, pues desde entonces han pasado 100 años, justamente, 101 años, justamente. Bien, pues si os apetece dejar un comentario, también sabéis que podéis dejar un like, que no cuesta nada, o colaborar con este canal, haciéndoos miembros, dejando un super thanks, comprando alguno de los libros que tenemos publicados. Muy bien, pues nada más. Os dejo también el grupo de WhatsApp de canal de difusión por si os apetece uniros a él, que hay total privacidad y nada, pues eso es completamente gratuito. Nos vemos pronto, la verdad, en un nuevo vídeo. Adiós.